Todas tus acciones, tarde que temprano, darán frutos. Bienvenidos todos. Hoy es un día especial para escuchar su palabra y le voy a invitar o te voy a invitar a que le pidas al Señor y le digas: Señor, muchas gracias por tu misericordia, gracias porque tú has sido fiel y hoy disponemos nuestro corazón para hacer una tierra fértil a tu palabra. Que la juventud, que los jóvenes y las señoritas, Señor, que aquel que pueda escucharnos pueda entender y pueda tener, Señor, esa recepción a tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. El tema de hoy lo hemos titulado Una canción para ti. Y es que en el relato bíblico que hoy vamos a tener, nos habla acerca de cómo Dios le canta a su viña, de cómo Dios le canta una canción a su pueblo, pero una canción que de una u otra forma marca el sentimiento de Dios. Y yo no sé si tú has escuchado alguna vez una canción que allá afuera o en lo secular podemos escuchar aquellas canciones cortavenas, le dicen. Y ustedes pueden recordar un par de canciones de esas que desgarran tu alma, desgarran tu corazón. Pues Dios en este relato bíblico habla acerca de cómo su viña, cómo su pueblo se había alejado y Dios le entona una canción a su pueblo. Pero antes de esto quiero tocar una historia impresionante de un rey. Del rey que Dios elige y Dios escoge con el único propósito de levantar su nombre. Este rey había cometido un pecado y Dios elige a Natán, el profeta Natán en ese momento, lo elige para poder ir a darle un mensaje. Y Natán, cuando ve a David, observa a David y le dice: cierta vez habían dos hombres, un hombre rico y un hombre pobre. El hombre rico tenía bastantes ovejas y muchas vacas, le decía, pero a la vez estaba un hombre que era pobre, y este hombre pobre tenía solo una corderita. La alimentaba, la tenía como su hija, dice que comía del plato de donde él comía, la cuidaba, dormía en el seno. ¿Y cuántos de nosotros tenemos algunas mascotas que de una u otra forma duermen con nosotros, están a la par, porque se les quiere a las mascotas? Pues este hombre pobre tenía a su corderita bien cuidada, gordita, bien, con todos los cuidados que debería de tener. Y Natán le dice: cierto día un hombre iba al hombre rico, pero cuando este hombre se acercaba al hombre rico, el hombre rico dice que no quiso tomar una corderita, una vaca o una oveja de su pertenencia, sino que tomó la única corderita que tenía este hombre pobre, la guisó y se la dio al hombre que iba al hombre rico. Entonces David se enfureció y le dice a Natán: vive el Señor que este hombre pagará su ofensa con 4 ovejas más, le dijo. Y Natán lo escuchó sorprendido y le dice: déjame decirte, David, que ese hombre eres tú, porque tú no tuviste consideración hacia Urías, hacia su esposa, sino yo te había dado, le decía Natán, te había dado posesión, te había dado el reino, te guardé de las manos de Saúl, te di muchas cosas, pero tú no tuviste consideración con la esposa de Urías. Y es más, tomaste a la esposa de Urías y lo asesinaste, le dijo. Por tal razón tú ahora comerás, toda tu casa se enfrentará a muerte, le dijo. No habrá paz en tu casa. Y ciertamente nunca hubo paz en la casa de David. Y también le agregó Natán: y el hijo que vas a tener con Betsabé va a morir, le dijo. Y ciertamente dice que David, cuando recibió el mensaje que Natán le dio, dice que: pero yo le he pedido perdón a Dios, le dijo David, y ciertamente Dios te ha perdonado, le dijo Natán. Salió Natán de su casa. David se puso a orar hasta el punto de que ya no tenía fuerzas, porque el niño ciertamente había caído en enfermedad. Y él oraba, ayunaba y ayunaba. Sus siervos le ofrecían comida y David no quería comer porque el niño estaba enfermo. Hasta que el niño murió, sus siervos dice que estaban platicando y platicando. David entendió entonces que el niño había muerto. Se acerca a David y le dice: el niño ha muerto, les preguntó. Y los siervos le dijeron: sí, el niño ha muerto. David dice que se quitó sus vestiduras, se fue a cambiar y se sentó a la mesa para volver a comer. Y sus siervos le preguntaron: ¿por qué comes si el niño
muere, y cuando aún no morías, estabas orando. Y David le dijo: ciertamente yo estaba orando, pero ahora que el niño ha muerto, ya no tiene sentido de mi ayuno y mi oración. Y David se levanta. Esta historia que hoy vamos a ver es una parábola impresionante que nos marca muchas cosas en nuestras vidas, porque es paralela a lo que hoy vamos a ver. La historia la encontramos en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 5, y vamos a estudiar los primeros 7 versículos. El verso 1 dice así: ahora cantaré a mi amado, cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será hollada, haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerá el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. El contexto del cual estamos hablando en esta parábola de la viña, estamos hablando que Dios expresa a través de un canto que Isaías retoma o canta por Jehová, por Dios, a su viña, y lo establece a modo de una canción. Le expresa al pueblo de Israel su dolor. En este relato bíblico se cree que Isaías lo cantó en la fiesta de los tabernáculos, que era una fiesta que tardaba más o menos una semana, y en tiempo común iba a ser tan común escuchar un canto de ese tipo, porque podemos ver que en el relato primero empieza como una canción. Les dice: este es el cantar de mi amado para su viña. Luego vemos cómo Dios introduce la participación del pueblo y les dice: juzgad entre mí y mi viña. ¿Qué más podía hacer yo a mi viña? Y después les da una sentencia y les dice: por tanto, por cuanto yo esperé que diese uvas, o sea, uvas dulces y no uvas silvestres. Las uvas silvestres eran un tipo de uvas que nunca iban a madurar, y es más, eran amargas. Entonces Dios viene y les canta y les dice: yo esperaba que diesen uvas, pero dio uvas silvestres. Por tanto, escuchen lo que yo voy a hacerle a mi viña, les dice. Voy a quitar todo lo que está alrededor, voy a derribar su cerco, la aportillaré. Y esa palabra aportillar significa romper su cerca para que entre el enemigo. Dice que Dios iba a quitar su protección. En el verso 1 y 2 usted puede ver que Dios había cercado, había despedregado y había plantado a su viña en una ladera fértil. Pero en el verso 3 y 4 usted se da cuenta que Dios les dice: juzguen ustedes, porque ellos me dieron frutos que yo no esperaba. Y por cuanto no dieron frutos de los que Dios esperaba, Dios sentenció a su viña y le dijo: voy a quitar su vallado, voy a aportillar su cerca y voy a permitir que la destruyan. En el verso 7 usted se da cuenta de que Dios le dice, y qué bonito canto, porque les dice: este es el canto a mi amada, esto es lo que he hecho por ella. Pero después pasa al grado de juzgarla, y pasa al grado de sentenciarla, y de último les dice: esa viña es el pueblo de Israel y de Judá.
Esperaba justicia y me dieron injusticia. Esperaba obediencia y me dieron desobediencia. Y este canto realmente llama la atención de mi persona primero, porque Dios en su forma de darnos un mensaje, hoy lo hace a través de un canto que le expresa su viña. Yo no sé qué más Dios tenga que hacer para nosotros. En el inicio del relato bíblico vimos cómo Dios de una u otra forma ha tratado que la humanidad venga a Él. Sin embargo, la humanidad cada día más de que Dios da un paso mostrándole su amor, se aleja más. Y Dios nos entregó a Jesucristo como su expresión máxima de amor hacia la humanidad, y sin embargo muchos hemos cerrado nuestros oídos, hemos cerrado nuestros ojos, y hasta el día de hoy no lo hemos tomado en cuenta. Hoy Dios nos ofrece una canción y nos dice: este es el cantar de mi amado. Te cerqué, te despedregué y te planté en una ladera fértil. ¿En dónde Dios te ha plantado? ¿En dónde Dios te ha escogido? ¿De dónde te sacó? Porque hay un punto especial. Dice que lo que plantó Dios en esa tierra fértil eran vides escogidas. Vides escogidas. Y déjame decirte que tú y yo somos escogidos. Dios nos escogió para plantarnos en un lugar fértil. Ahora la pregunta es: ¿qué tan productivos hemos sido nosotros en lo que Dios nos ha dado? Háblese de ministerios, háblese de lo que Dios te ha dado, la capacidad de una familia. Te ha permitido, joven, estudiar. ¿Qué frutos has dado a tus padres? ¿Qué frutos has dado? Y es que el tema de hoy es una canción para ti, pero que tiene un mensaje a tu corazón, que habla más allá de lo que Dios te ha dado. También Dios espera algo de nosotros. Y en este tiempo especial, en este tiempo donde marca la incertidumbre, es donde debemos de entender que Dios anhela algo de nosotros. No podemos ir por la vida diciendo a ver qué sale, como dicen los patojos, ¿verdad? A veces los patojos se levantan: hoy me levanté, a ver qué sale hoy. No. Tú tienes que tener metas, tienes que tener propósitos, tienes que tener visión para lo que tengas que hacer. Los padres tienen que tener visión hacia sus hijos. Los hijos tienen que tener visión y decir: no, pues yo me voy a levantar y como a los 30 años todavía mi papá me va a estar manteniendo. No, el joven, esta juventud que hoy tenemos, debe de tener en su corazón, en su mente, poder establecerse metas. Y Dios hoy nos habla a través de este relato bíblico muchas cosas que hoy vamos a aprender. Número 1. Esta canción llamaría la atención de la gente. Más adelante vemos cómo Dios involucra a los oyentes pidiéndoles actuar como jueces. Ya introduciéndonos a la parábola, ¿sí? Primero usted se da cuenta que Dios les dice: esto hice en mi viña. Luego les pregunta al pueblo de Israel: juzguen ustedes entre mí y mi viña. ¿Quién tuvo la deficiencia? ¿Yo, que fui el plantador, el protector de la viña, o mi viña, las vides escogidas que planté en la ladera fértil? ¿Quién fue? Y Dios contesta en la misma canción, les dice: por tanto yo haré esto a mi viña. Y ya pasa el mensaje. Lo impresionante es que en los últimos versículos, los del pueblo de Israel se dieron cuenta que Dios estaba hablando de ellos mismos, de su pecado y del juicio que había proclamado sobre ellos. Parecida a la historia a la que vimos de David. La historia de David usted la encuentra en 2 de Samuel capítulo 12. El amado es el Señor, el amado es nuestro Dios. La viña es el pueblo de Israel. Como punto número 1, podemos ver entonces la obra llevada a cabo, la obra de Dios que hace por nosotros. Y es que Dios hace algo siempre por nosotros. Dice su palabra que nuevas son sus misericordias todos los días. Dios sigue trabajando. Diga conmigo o di conmigo: Dios sigue trabajando y está obrando en la juventud, está obrando en el pueblo adulto, está obrando en los niños. Dios sigue obrando. ¿Por qué?
porque esa es la misión del amado, esa es la misión del dueño de la viña, trabajar en su viña. Y Dios dice en su palabra que el que comenzó la buena obra en nosotros la terminará hasta que venga Jesucristo. Entonces usted y yo debemos de pensar y decir que Dios sigue obrando en nosotros. Yo me gozo al conocer esa verdad de que Dios sigue trabajando en mí, que Dios sigue trabajando en ti, aún en medio de nuestros errores, aún en medio de nuestras deficiencias. Dios sigue trabajando, y ese es el mensaje de Dios para nosotros hoy, que Dios sigue obrando. Ahora cantaré a mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Me llama la atención donde dice que la viña le pertenece a Dios y nosotros somos pertenencia de Él. Somos pertenencia. Yo no sé si te has desviado de tu propósito, pero tú eres pertenencia de Él. Cuando Dios nos eligió, dice que primer paso, Dios te cerca, pone un vallado alrededor tuyo, y ese vallado es su gracia, es su amor, es su protección. Y Dios después te despedrega, y eso quiere decir que te quitó todo aquello que traías atrás, el pecado de donde Dios te sacó, de aquello de donde Dios te sacó, Dios lo limpió a través de su sacrificio en la cruz, el sacrificio de Jesús. Y dice que Dios, después de limpiarte, te planta y te coloca en una ladera fértil. Entonces tenemos que entender que Dios, ese es el trabajo que sigue haciendo en nosotros y que seguirá haciendo, pero nosotros debemos de estar pendientes de nuestro progresar, de nuestro crecimiento espiritual. Si no somos conscientes de nuestro crecimiento espiritual, sin duda no vamos a poder ver lo que Dios hace. Y el Salmo 23 es un salmo impresionante para tú saber que Dios es tu amado y que eres pertenencia de Dios. Tienes que saber que Dios es tu pastor. Y me gusta el salmo porque inicia diciendo: Jehová es mi pastor. Pero para que Jehová sea tu pastor tiene que haber intimidad, ¿sí? Para que la señorita y el joven sean novios, y siempre vamos a saber que son novios porque los ves en las calles y van de la mano, como diciendo el joven: esta señorita es mi pareja, ¿sí? Aunque no hablan de esa forma, ¿eh? Pero dicen: esta es mi pareja, porque eso es lo que marca para ellos, como que ese pacto hablado en ese momento de decir: Jehová es mi pastor. Entonces Dios es tu pastor, pero si hay intimidad con Él. Si no hay intimidad, pues Dios no puede ser tu pastor. Y luego dice el Salmo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Por qué? Porque Dios es tu proveedor. Ay, pero es que ahorita no tengo ni un quetzal. Dios es tu proveedor. Pablo decía: sé saber poco y sé tener mucho, pero en todo sé tener contentamiento. Dios es tu proveedor, y la provisión de Dios muchas veces no es que tengas 1000 quetzales en cada bolsa. La provisión de Dios es aquella que no añade tristeza alguna. El joven está feliz a pesar del dinero que tiene. La señorita es feliz por el dinero que tiene. ¿Por qué? Porque ha visto que todo lo que tiene ha sido provisto por Dios. Entonces Jehová es mi pastor, nada me faltará. Hay dos principios ahí: que para que Dios sea tu pastor, primero debes de tener intimidad, tiempo con Él. Así como la señorita, para hacerse novia del joven, tiene que tener tiempo para conocerse, para poder cortejarse, para poder estar juntos y luego decirle el sí esperado para todo patojo. Hey, usted se recordará o te recordarás cuando le dijiste a tu novia: ¿querés ser mi novia? Y estabas así quebrándote ahí sí que te sudaba la mano y todo te sudaba, pero la señorita te dijo que sí. O aquellos de alguna otra forma han sido bateados por la señorita, le dijeron: no, pues no, ¿verdad?
Entonces, para que Dios sea tu pastor, primero debe de haber intimidad. Segundo, Dios es tu proveedor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y dice también el relato del Salmo que Dios te llevará hacia delicados pastos. Y es que Dios cuida de ti cuando Dios es tu pastor. Dios te cuida. Primer principio, intimidad. Segundo principio, Dios es tu proveedor. Tercer principio es que Él cuida de ti. En lugares de delicados pastos te hará descansar. ¿Y cuántos quieren el descanso de Dios? Pero para eso tiene que ser tu protector. Para eso tiene que ser tu pastor. Pero si nosotros no entendemos eso, raras veces vamos a aceptar que Dios sigue obrando en nosotros. Para que Dios obre en ti, tienes que reconocer que Él es tu pastor. Y para eso debe de haber intimidad. Estamos conscientes de que Él es nuestro proveedor y que Él es el que nos cuida. Luego el Salmo 23 nos habla y nos dice: me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Número 4, entonces Él te guía. Él te guía. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Él es tu protector. Y el 5, aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y ese es el respaldo de Dios. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré todos los días. Quien disfrutó el bien y la misericordia de Dios no querrá salir de su presencia. Oiga eso. Quien ha disfrutado el bien y la misericordia de Dios no querrá salir de su presencia. ¿Qué aprendemos entonces en el Salmo 23? Que Dios es que debe de haber intimidad, que Dios es tu protector, Él es tu proveedor, que Él te cuida, que Él es tu protector, que Él es tu guía y que Él te ha colmado de bien y misericordia. Quien reconoce que Dios ha obrado, y marco mucho eso, porque cuando reconocemos que Dios sigue obrando en nosotros, debo reconocer que Él es mi proveedor, que Él es mi protector, mi guía, el que me hace bien, el que me extiende su misericordia. Pero cuando no veo a Dios como mi pastor, como mi protector, muchas veces voy a ignorar, mis ojos van a estar ciegos, mi mente va a estar cerrada a reconocer que Dios sigue obrando en mí. ¿Sí? Y usted se da cuenta. Vos, ¿y por qué no vas a la iglesia? Porque ahí en la iglesia no muy, porque ahí en la iglesia ya como que, no, siempre es lo mismo. No, a mí no me gusta ir a la iglesia. Y más con esos chavos, no, por gusto. ¿Por qué? Porque el joven no ha entendido a ver que Dios sigue obrando en él. La señorita no ha entendido que Dios sigue obrando. Entonces tiene una relación tras relación, otra relación tras relación. Pero si entendiésemos que Dios sigue obrando y que Él te quiere cuidar, raras veces expondrías tu corazón hacia una relación que no te conviene. Mi hijo, por favor, no, hombre, esa señorita no le conviene. No, mija, mire, ese patojo no le conviene. Ay, ¿usted qué sabe, mamá? Eso era en sus tiempos. Pero ahorita déjenme vivir. La vida es diferente, mamá. ¿Por qué? Porque los jóvenes lamentablemente no hemos entendido que Dios sigue obrando en nosotros. El pueblo de Israel no lo entendió. No lo entendió. Punto número 2. El resultado, Dios deseaba un resultado, esperaba frutos. ¿Cuántos de aquí hemos o estamos acostumbrados a invertir un dinero y que no nos dé nada? Que en lugar de darnos una ganancia nos dé pérdidas. ¿Usted estaría arriesgando capital para poder invertir más y más en ese trabajo? Seguramente no. O aquel niño que lleva, o aquel joven, digamos aquel joven que lleva, ¿qué? Unos 6 años en el mismo grado. ¿En qué grado estás vos? En tercero básico. Pues chicas, pero si ya tenés 20 años. Sí, pero es que no salgo vos.
¿Será que el padre estaría dispuesto a invertir más en ese hijo, en esa hija? No, sin duda no. Y en Dios pasa lo mismo. Dios ciertamente está obrando en nosotros, pero Dios espera un resultado o una respuesta de su pueblo. Dios plantó, Dios cercó, Dios despedregó, y Dios ciertamente cuando nos eligió a su reino, empezó a capacitarnos, empezó a llenar nuestras vidas, esperó y empezó a sembrar cosas en nosotros, Ahora la pregunta es, ¿qué resultado le estamos dando a Dios? Aquel joven que lleva 1, 2, 3, 4 años, debe haber un resultado en su vida. No puede ser el mismo cristiano de hace 3 años. Aquel adulto que lleva 10 años no puede ser el mismo cristiano de hace 10 años. Dios anhela que su pueblo dé resultados y lo expresa con esta frase en el versículo: esperé que diesen uvas y dieron uvas silvestres. Y esas uvas dulces, el fruto del cristiano debe de ser dulce. Dice su palabra que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, templanza, fe, mansedumbre. ¿Qué estamos dando, juventud? ¿Qué estamos dando, iglesia de Jesucristo? Si tú te alejaste, debes de reconocer y ver que la semilla que Dios plantó, que tú eres la semilla, una vid escogida por Él. Quizás se ahogó como la parábola de los talentos. Dios le dio a uno 5 y al otro le dio 2 y a otro le dio 1. Uno prefirió esconderla. Y tal vez los afanes de la vida han apagado lo que Dios te dio. Por lo tanto, eres estéril o has sido estéril. Pero Dios hoy nos está llamando la atención y nos está diciendo que debemos de producir el mensaje que nos ha dado, predicar de la palabra al necesitado, ir al necesitado, proveerle de recursos a aquellos que necesitan. Es decir, que Dios nos eligió con un propósito. Absolutamente, esta uva silvestre era desechable. En apariencia era un fruto, pero era inservible. Y tal vez los frutos que hoy estemos dando son en apariencia buenos, pero son agrios, son amargos, porque nadie quiere digerir el mensaje que muchas veces predicamos. ¿Por qué? Porque no hay vivencia en nosotros. Y el mensaje que debe existir en nosotros debe de ser dulce para el corazón necesitado. Entonces llama nuestra atención que este fruto de la uva silvestre no le había dado satisfacción a su protector y al que lo había plantado. Número 3, los frutos de nuestra carne no pueden agradar a Dios. Y lo dice su palabra en Gálatas capítulo 6, verso 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Así que, joven, señorita, todo lo que nosotros hagamos tendrá un fruto. Y ese fruto ciertamente será dulce para el paladar de tus padres, dulce para el paladar de la gente que te observa, dulce o va a ser agrio. Pero Dios ha dado el mensaje y Dios te ha nutrido de la palabra. Dios te ha nutrido de su mensaje, de su misericordia, de sus bienes. Y será tu respuesta a través de tus frutos que agrades a Dios o que no agrademos a Dios. Y eso es impresionante y toca mi corazón, porque muchas veces en lugar de dar frutos dulces, hemos dado frutos agrios. Y nos ha pasado, ¿sí? Entonces hoy la tarea es que cada fruto que demos sea primero de agrado para Dios, segundo que sea en beneficio a aquellos que nos observan y nos escuchan y podemos tener contacto con ellos. Pero si no estamos dando resultados, vamos a ver el tercer punto, que es un punto muy fuerte. ¿Por qué? Porque Dios empieza a decir, Dios no es alguien que va a invertir algo sin tener un resultado. Te lo pongo así fácil. Dios, al dar a Jesucristo, espera un resultado, y es vidas entregadas a Él.
Ahora, ¿qué está haciendo la iglesia? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estoy haciendo yo? Para que ese resultado se observe. Porque déjame decirte que te ha escogido a ti y a mí para llevar el mensaje y que otros tengan ese mensaje en su corazón. De aceptar el mensaje de la cruz. De rendir sus vidas al mensaje de la cruz. Eso es lo que debemos de hacer nosotros. Luego podemos ver entonces que Dios te cerca, te despedrega y te planta esperando un fruto. Pero si no lo estamos haciendo, debemos de analizar nuestras vidas. Ministerios, debemos de analizar nuestras vidas. Como ministerio de jóvenes, como ministerio de niños, todos los ministerios en las iglesias. Debemos ver qué fruto estamos dando. Porque si no hay frutos, en vano estamos trabajando. Usted lo ve en un nivel empresarial. Aquella empresa que no produce muere. Y Cristo, el reino de Jesucristo, también debe de producir. Y la producción son almas, corazones, discípulos, gente que esté dispuesta a servir, gente que esté dispuesta a llevar el mensaje del evangelio, gente que esté dispuesta a hacer de esto que decía Pablo, de esta profesión digna, y ser nosotros embajadores de su reino. Así que juventud, hoy Dios nos está llamando la atención y nos está diciendo: joven, produce. Joven, te he dado todas las herramientas, te toca producir. Porque yo estoy trabajando en ti, pero tú tienes que producir. ¿Cuándo es que daremos entonces fruto? Usted lo ve en la parábola de los talentos, Mateo capítulo 25, verso 14 al 30. Y me gusta también esta palabra, porque dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Todos sabemos qué tipos de frutos damos. Eso no lo podemos negar. Así como en el punto 1, que nadie que ha reconocido el bien y la misericordia de Dios puede salir de su presencia, también en el punto 2 debemos de reconocer que todos en la vida sabemos qué tipo de frutos damos. Aquel joven que tiene un corazón bueno, dice la palabra, el proverbio, que el hombre habla lo que en su corazón hay. Si en tu corazón hay algo malo, pues lo exteriorizas a través de tu palabra. ¿Usted quiere conocer cómo es tal persona? Vea, escuche lo que habla y va a conocer su corazón. Si hay orgullo, si hay jactancia, si hay maldad en su vida, si hay odio, si hay dolor en su vida, si hay depresión, si hay estrés, todo se conoce a través de sus palabras. La palabra de Dios también nos muestra de que el corazón alegre, dice que hermosea el rostro. Usted quiere ver el corazón si está alegre, su rostro dice que va a estar resplandeciente de alegría. Pero hoy vemos una juventud que está ciertamente dolida por lo que ha vivido, ciertamente rechazada por lo que ha vivido. Entonces, ¿qué es lo que debes de hacer tú, joven, tú, señorita? Rendirte a los pies del Señor, que es el que va a trabajar en ti y que va a hacer que tu vida, en lugar de ser estéril, sea productiva. Y número 3, el reto, la esterilidad del pueblo de Dios. Ellos estaban sin resultados. En el verso 3 y 4 les dice: ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Dios le pide a Jerusalén diciéndoles: juzguen ustedes, ¿quién fue el culpable por dar esos resultados? ¿Yo o mi viña? Ahora pues escuchen lo que voy a hacer por ellos.
lo que voy a hacer, porque ellos debiesen dar uvas y no uvas silvestres. Dios había derramado sus favores sobre su viña. Pero ellos habían manchado su viña hasta el punto de tomar la ofrenda por excelencia de Dios, que fue su Hijo Jesucristo. Ellos mancharon y asesinaron a esa ofrenda especial, el don de Dios, el regalo de Dios para la humanidad, lo asesinaron. Y Dios les dice: ¿qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer por la juventud si lo he dado todo? Todos los días los colmo de bendiciones. Todos los días soy bueno para con ellos. Les he dado a mi hijo y ellos lo han rechazado. Hoy vemos una juventud rebelde, una juventud dolida, estresada, sedienta de algo, pero no sabe ni de lo que es. Es Dios en tu corazón. A Él lo necesitas, a Él lo necesitamos. ¿Podría Él haber mostrado más amor, más compasión, más misericordia para su pueblo que la que mostró? ¿Qué Dios más tiene que hacer para tu vida, para mi vida, para venir a Él? ¿Quieres más amor del que Él ya mostró? ¿Quieres más misericordia de lo que Él ya ha mostrado? ¿Quieres más cuidado de lo que Él hace? ¿Qué más esperamos para venir a Él? El pueblo de Israel no lo había entendido. Ellos se apartaron. En el capítulo 1 vimos cómo ellos se habían apartado, habían tomado su religiosidad como un patrón de vida. Pero Dios les dice: estoy cansado de su forma de vivir. Y Dios está diciendo hoy: ¿qué más quieres que haga si lo he dado todo? Dios no es como aquel novio que dice: mira, ay Dios, si tus ojos son como la luna y el sol, pudiera bajarlos para hacerte feliz. Los patojos hoy se expresan de una y otra forma para enamorar a la persona. Y Dios ya nos enamoró y nos dijo: aquí está mi hijo y te lo he entregado todo. ¿Qué más debe de hacer Dios para poder aceptar ese mensaje de la cruz? Pensemos en el trato que Dios ha tenido en nosotros o a nosotros. ¿Y cuántas veces hemos rechazado ese trato que Dios ha tenido? Mateo capítulo 23 y versículo 37 expresa a Jesucristo esto desde su propio corazón. Y les dice, porque es Jesús el que habla: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? Y no quisiste. Dios, Jesucristo expresa y dice: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces lo voy a tener que hacer? Matas a los que te envío, matas a los profetas y a todos los que te envío. ¿Cuántas veces he querido reunirte a ti, a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos, pero no quisiste? ¿Cuántas veces Dios te va a estar llamando? Este mensaje que por muchos es rechazado, este mensaje que te habla de amor, que este mensaje que te habla de que cuides tus pasos, tus caminos. Pero hoy al joven no le gusta que le digan: mira, eso no está bien. Mira, si tú hablas algo que no les gusta a la juventud, pues ya te están publicando y te dicen esto y lo otro y lo otro y lo otro y lo otro. ¿Por qué? Porque el mensaje de Dios en este tiempo ciertamente es el mensaje que puede restituir, que puede darle paz al alma, al corazón de las personas. Pero es un mensaje también que confronta. Porque Dios te dice: deja de hacer lo malo y aprende a hacer el bien. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ese tipo de mensajes a las personas no les gusta, a la juventud no le gusta. Pero Dios, en su finita misericordia y su sabiduría, siempre nos está invitando a hacer el bien para agradarle. Y punto número 4: la sentencia pronunciada de destrucción. Dios lo dice en el verso 5: os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado. ¿Sí? ¿Se recuerdan al inicio? Él había cercado, pero Él dice: hoy se los voy a quitar.
y será consumida. Aportillaré su cerca, romper su muro, su cerca, y será hollada, es decir, pisoteada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerá el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen su lluvia. Dios les estaba condenando, les estaba diciendo: voy a quitar toda protección, voy a quitar todo aquello con lo que nosotros hemos confiado y nos ha dado estabilidad. No, hermano, yo no voy a ir a la iglesia porque estoy trabajando. Usted, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Ustedes, porque no tienen nada que hacer, pues están todos los días así en la iglesia. Pero entonces después vemos cómo la juventud sucumbe ante los deseos de la vida, ante los placeres de la vida, que ciertamente son pasajeros. Porque no siempre vamos a ser jóvenes, no siempre vamos a tener la misma vitalidad para hacer las cosas. Vamos a envejecer, o estamos envejeciendo. Pero el joven, ¿qué es lo que pasa? Es de que desestima el consejo de Dios, desestima los principios de Dios. Entonces, cuando se ve muy lejos de la presencia de Dios, se da cuenta que su vida ya no tiene satisfacción, no tiene plenitud, no está saciado por lo que está haciendo, como el joven rico. ¿Qué fue lo que hizo el joven rico? Llegó con Jesús y le dijo: ¿qué tengo que hacer para poder alcanzar el reino? Y Jesús le dijo: vende todo lo que tienes. Y Dios hoy te está diciendo: vende todo lo que tienes, lo que te da fortaleza, lo que te da estabilidad, tu trabajo, todo, tus amistades, todo aquello por cuanto te ha alejado de Dios, debes de apartarte. La juventud nos hemos confundido y hemos hecho de los vicios, de las amistades, incluso de nuestra familia, el vallado que nos protege. Pero cuando vienen los momentos difíciles, las tempestades, nos damos cuenta que todo aquello con lo que hemos confiado se derrumba, porque el único que debe de ser tu vallado y tu sustento es Dios. Israel no se dio cuenta ni se percató cuando Dios los había abandonado. Y lo vemos porque en el año 586 antes de Cristo, Dios permitió la invasión de los babilonios a Israel. Dios lo permitió. Y lo dice el relato, que los iba a dejar solos. Y estar solos es lo más difícil. Hoy puedes preguntarle al joven, a la señorita, ¿qué se siente estar solo? Y te va a decir: no, pues he hallado paz interior, pues he estado... Te va a decir un montón de cosas, pero en su corazón anhela compartir con alguien un café, anhela compartir una chamusca, dijeran los muchachos, anhela compartir con alguien. ¿Por qué? Porque se encuentra solo de las personas. Hoy la juventud carece de compañía sana, de aquellos amigos que le ayuden a progresar, aquellos amigos que le ayuden a ser mejor. Pero si tú no compartes con aquellos amigos, simplemente no eres parte de tal grupo. Si no bebes, si no fumas, si no tienes relaciones sexuales con fulano, con su fulano o sutana, entonces no eres parte del grupo, del equipo. Entonces te desligan, te marginan y entonces te sientes solo. Israel se quedó solo porque se dio cuenta cómo fueron abollados, fueron pisoteados, fueron rotas sus murallas. Y Dios permitió la invasión, no solo de Babilonia, de Persia, de Siria, de Roma. Dios permitió todo eso. ¿Por qué? Porque les estimaron sus principios. Y para que tu vida no esté más en destrucción, nuestras vidas no estén en destrucción, debemos de tomar en cuenta a Dios en este tiempo. La religiosidad aparta a Dios de nuestras vidas. Isaías capítulo 1 verso 11. La desobediencia también lo aparta. Isaías capítulo 1 verso 12, 14. Cuando no hay arrepentimiento, no existe oración que agrade a Dios. Porque arrepentimiento es: voy en esta dirección y cambio 180 grados.
cambio de dirección. Si no hay arrepentimiento, no existe oración que agrade a Dios. Y usted lo puede ver. Entonces arrepintámonos, volvamos, creamos y sometámonos a Dios. Isaías capítulo 1, verso 16 al 17. Y número 5, terminamos. Dios siempre espera algo de nosotros. ¿Por qué? Porque desnuda nuestra falsedad. Él lo ve en el verso 7. Esperaba de ustedes obediencia, pero solo encuentro desobediencia. Esperaba justicia, pero solo encuentro injusticia. ¿Por qué? La sociedad a nosotros no nos va a creer si no somos obedientes. Es decir, que el mensaje que predicamos lo debemos de vivir. Justicia, ¿por qué? Porque Dios quiere que... En el capítulo 1 del libro de Isaías vimos cómo Dios anhelaba que se hiciera justicia al huérfano y a las viudas. Una iglesia que produce debe de tener esa visión para poder enfocarse al necesitado. Dios anhela que tengamos ese corazón para las demás personas. Entonces podemos ver que es impresionante cómo Dios en el relato nos canta una canción. Por eso el tema es una canción para ti, porque nos quiere llamar la atención y decirnos: yo te planté, yo te limpié y yo te cuidé. Yo sigo obrando en ti, pero yo espero algo de ti. Son los resultados. Número 3, el reto es que Dios anhela que nosotros reaccionemos antes de que Él emita sentencia en nosotros y nos diga: voy a destruir aquello en lo cual han confiado. Tu trabajo, mi trabajo. Aquello que me da estabilidad. Si estoy lejos de Dios, puede que Dios nos quite esa estabilidad, ¿sí? Ayer escuchaba yo al pastor y decía que es difícil muchas veces hablar de fe cuando nuestra fe no es probada. Es difícil hablar de obediencia cuando nuestra obediencia no es probada. Cuando el joven ve y toma la mano de su novia y está pasando a otro término y se da cuenta que su obediencia está siendo probada. Ahí es cuando tú puedes predicar de obediencia, como un José que fue tentado, pero él huyó hasta desnudo, salió corriendo de ese lugar. Tú y yo debemos de reconocer que cuando estemos puestos a prueba debemos de salir corriendo, porque Dios espera algo de nosotros. El relato bíblico entonces expone la actitud del pueblo, un pueblo que no lo había tomado en cuenta y que nosotros debemos de tomar en cuenta. La obra de Dios en nosotros, que Dios espera un fruto, que Dios puso al desnudo la esterilidad y que Dios, en el punto 4, el abandono que le mostró al pueblo de Israel y la falsedad. Cuando no entendemos eso, difícilmente vamos a entender que Él obra en nosotros. El libro de Isaías capítulo 55 versos 6 al 8 dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino. No hay opción. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Dios, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, dijo Jehová. Ese versículo de mis pensamientos no son mis pensamientos, está marcado de dejar el camino malo y buscarlo. Quien busca a Dios deja lo malo, por lo tanto los pensamientos de Dios te van a perseguir. Yo te voy a invitar a que ores y le digas: Señor, muchas gracias por tu misericordia, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu mensaje es claro. Tú sigues obrando, pero tú anhelas un resultado. Anhelas, Señor, un fruto que sea apacible para las demás personas, que sea dulce para las demás personas, que tu iglesia se convierta en ese fruto deseado, en esa tierra fértil donde todos quieren estar. Señor, reconocemos que muchas veces hemos dado frutos malos, pero hoy te pedimos que nos ayudes para dar un fruto bueno, que la juventud se pueda acercar apasionadamente, se pueda acercar a ti y pueda bendecirte, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo.
Amén y amén. Qué placer que te hayas unido. Dios te bendiga.